En realidad no lo hemos visto finito el presupuesto, pero en general podría decir que es bastante que llama la atención algunas cosas, que yo al estar un poco muy cerca del Ejecutivo las entiendo, como el presupuesto de gobierno, que algunos dicen, bueno, pero ¿por qué el presupuesto de gobierno crece si hay áreas que ya no pertenecen al gobierno? Creo que bueno, analizándolo paso por paso lo vamos a ir entendiendo y lo vamos a ir justificando, ¿no? Hay que pensar una alternativa desde otro lugar. Como si lo que se busca es lograr promoción turística. Sí. Tenemos que ir por el camino de lograr que tengamos los recursos para hacer la promoción, no ir por el camino que no tenemos salida. Yo no encuentro salida en el tema de la tasa. No lo digo, y creo que eso le da fuerza política hasta el tema. Bienvenidos a otra edición de Dos Tipos Incómodos con Guillermo Larán, y hoy con la presencia de dos concejales de partidos distintos, acaso con opiniones distintas respecto del tema que vamos a tratar hoy un poco más en extensión y profundidad, que es nada más y nada menos que la discusión sobre la tasa del Ensatur. Nos acompaña Emilia Otarán, de Libres del Sur, gracias por haber venido, y el señor Carlos Armeniti, que es abogado, involucrado también desde lo profesional en el tema, y como ustedes saben, es concejal por el MPN y presidente del partido provincial aquí en San Martín de los Andes. ¿Sí? Bueno, bienvenidos. Gracias por la invitación. Guillermo, ¿cómo estás? Bien, bien. Mucho trabajo, por suerte. Sí. Tenemos algunas perlitas para el final, Vale. Algunas de las investigaciones que estábamos avanzando, así que Bien. Vamos a charlar un poquito de la visita también del intendente a Buenos Aires, a ver las cosas que se pueden lograr para la comunidad, así que vamos a charlar un poquito de cada cosa. Bueno, empezamos así, sin anestesia, como se suele decir, ¿no? Frase bastante usada, pero hoy por hoy está en discusión el tema de la tasa del Ensatur, y me parece que es una discusión que excede largamente la cuestión del Ensatur y que tiene que ver también con las condiciones de aplicabilidad de un tributo, en este caso es una tasa, no es un impuesto, o debería ser una tasa, que ha suscitado una discusión a partir de si es constitucional o no lo es aplicársela a aquellos que profesan precisamente una profesión liberal. Y esto ha generado toda una disputa teórica por un lado, y además también de contenido político. En principio, la concejal pertenece a Libres del Sur, pero también pertenece al acuerdo político, por lo tanto estamos hablando del oficialismo y estamos hablando de uno de los partidos de la oposición dentro del Consejo Deliberante, como es el MPN. ¿Cuáles son las posiciones de unos y otros? Les cuento que será, en el caso de Libres del Sur, de acuerdo con el proyecto del oficialismo, ¿no? Sí, la parte técnica, legislativa, jurídica, se la vamos a dejar a Carlos, que es abogado. Así que ni vamos a entrar en esa discusión, porque aparte es una cuestión de interpretación, o al menos de jurisprudencia. La parte política lo venimos charlando y discutiendo, en el caso mío, no desde hace poco, sino desde hace más de 3 años. Recordemos que este fue un trabajo que hizo el concejal Raguso con Paul de Sica en su momento. Y lo presentaron hace 3 años en el Consejo, y tuvimos una charla, o sea que es una cosa que conozco, por lo menos desde el bloque lo conocemos bastante. El proyecto original también incluía a los profesionales. Sí. Y inclusive se trabó este proyecto porque tuvimos distintas reuniones con los colegios de profesionales, y yo me acuerdo de haber escuchado posturas interesantes y fundamentadas desde sus lugares, por supuesto.
Ahora, de lo que sí puedo hablar es de la parte política, de lo que significa, y ahí vamos, creo que a la discusión de fondo, que es si el turismo es un servicio público, si es un bien de todos, si debemos, y si el Ensatur para los vecinos es el lugar donde se sienten conformes los vecinos en poner ese aporte, ¿no? De eso sí podemos hablar. Habría que aclarar primero que hoy por hoy el aporte lo ponen aquellos que son directamente, exacto, o se supone que son directamente beneficiarios respecto de la promoción turística de la ciudad. Esto es el sector gastronómico, el sector hotelero, guías. Creo que todas las licencias comerciales. Por eso, pero todas las licencias comerciales, pero particularmente aquellos que son beneficiarios directos, y se supone que el comercio lo es en general por la actividad turística. Sí, ahí también hubo una discusión, ¿no? Yo me acuerdo, planteé hace 2 años y esta vez lo volví a plantear, partiendo de acordar de que todos los, no, si así le dice la nueva Carta Orgánica, de que la actividad turística es de todos, es beneficiaria para todos y para el pueblo en general, y creo que deberíamos colaborar para que esto sea una actividad fuerte, que no es solo promoción, sino son un montón de cosas. La discusión también era si era lo mismo el beneficio que tiene un complejo de cabañas del centro a una despensa en Chacra 30, por ejemplo, ¿no? Y si tiene el mismo sentido, si tiene un arquitecto, tiene el mismo beneficio de que esto sea una ciudad tan elegida para construir que, no sé, un odontólogo. ¿Y desde el MPN qué dicen, Saronita? Nosotros analizamos el proyecto y, como dice Emilia, nosotros separamos lo político, por supuesto, de lo que es estrictamente técnico. Yo creo que nuestra postura, a que es inconstitucional, damos fundamento en el sentido de, y esto no es una defensa corporativa, ni nada que se le parezca, tratamos de ser, cuando nos parece que es inconstitucional porque primero acá lo que se intenta grabar es una tasa, digamos, es crear una tasa, y siempre una tasa, esto no lo inventamos ni nosotros, sino que históricamente dentro de los tributos tenés impuestos, tasas y contribuciones, esto es una ley general, digamos. Y la tasa implica la prestación de un servicio directo. Eso es así, digamos, por ejemplo en el caso de la tasa de justicia, que lo hablábamos el otro día en el Consejo. En este caso es querer involucrar por su capacidad contributiva a un sector, a las profesiones liberales, por un servicio, digamos, crear un servicio público que se llamaría la promoción turística. Digamos, eso es inviable desde el punto de vista jurídico, porque no hay forma de la tangibilidad del servicio público, o sea, no es un servicio público. En todo caso, podremos discutir si el turismo, si el concepto de San Martín ciudad, digamos, puede involucrar o no el pago voluntario de algún sector o de todos los sectores. Nosotros lo que no es que nos oponemos, sino que decimos, notamos que esta norma va a tener una inconstitucionalidad desde el llano, pero sí creemos que hay que primero ver la oportunidad de la aplicación, y en segundo lugar ver de qué manera los profesionales que directamente sí se benefician con no digo con la promoción, porque en eso digamos como que es un concepto bastante difícil de aprenderlo, digamos, de considerarlo como propio la promoción turística, aunque estamos por supuesto de acuerdo, lograr que todos los profesionales que se benefician puedan hacer un aporte voluntario. Me parece que hay que buscarlo el camino desde un aporte voluntario, porque yo no entiendo que el profesional o los colegios que se han expresado en años anteriores en ningún momento han manifestado, por lo que entiendo yo, ninguna postura no a pagar 10 pesos, 11, no tiene que ver con la plata en sí mismo, ¿no? Pues nadie, pero creo que el camino elegido ha sido el camino correcto. Ahora, varias reflexiones como para ir disparando temas, ¿no? Abriendo ventanitas como en el punto, digamos. La primera, me parece que lo que está en discusión aquí es si aplicar esta tasa abre la puerta a aplicar otras cosas a los profesionales, digamos, ¿no? O en general al público, al sujeto de aplicación de un tributo, etcétera, etcétera. Esto por un lado. Por el otro, me parece que la otra discusión es qué es la promoción turística y en todo caso qué es el turismo para San Martín de los Andes, en función de que si se cae el turismo, tenemos serios problemas, y lo hemos visto desde luego con la incidencia de las cenizas en el caso de la economía local,
el año pasado, pero yo pregunto qué pasaría si se cae el empleo público y la provincia entra en quiebra y no puede pagar los sueldos del empleo público. Es decir, ¿qué sería de San Martín de los Andes? Tengo la sensación de que la masa salarial que mueve el empleo público es tan importante como la del turismo respecto del dinero que circula en San Martín de los Andes. Por lo tanto, suponer que el turismo es la única actividad, nuestra fuente de riqueza, nuestro motor económico, es suponer algo correcto, pero no del todo. Me parece que está compartida la cosa. Esto me parece que es un dato... No es una cosa absoluta. Claro, que es un dato que hay que tener en cuenta. Después hay ya discusiones muy de sintonía fina, ¿no? ¿Qué pasa cuando vos pagás el alumbrado público y en tu calle no tenés luz? Vos en realidad pagás el alumbrado público no porque tengas luz en tu calle, sino porque el alumbrado público es un servicio tangible e individualizable, digamos. Que estas son las condiciones básicas para que sea una tasa, que sea tangible el servicio y que pueda ser individualizado. Ahora, vos lo pagás también, aunque no lo tengas en tu calle, por la plaza pública, por etcétera, etcétera. Digamos, pagás por todo eso, pagás por el servicio público de alumbrado. Por lo tanto, es transferible la pregunta, aunque son distintas razones y distintas condiciones, pero es transferible la pregunta de si la economía de San Martín de los Andes se beneficia por el efecto derrame de la actividad turística, ¿por qué no considerar que estamos pagando un servicio concreto, que es el de la promoción, que contribuye a esa actividad económica? Estoy forzando el razonamiento, sí, desde luego, pero a los efectos de la discusión. Entonces la pregunta que yo me haría es, tal vez no sea a los profesionales a los que hay que grabar, o los que hay que, en este caso sería cargarles la tasa, sino tal vez sea a todos los sanmartinenses y después hacer excepciones, es decir, que no pague este, que no pague aquel, que esa podría ser una salida. Lo dejo como marco. Sí, bueno, quiero agregar a esto que en esta nueva conformación del Consejo, lo que hemos determinado ayer, hoy en el Consejo, fue justamente hacer una nueva ronda de conversaciones con los colegios profesionales, para que escuchen lo que seguramente sea la misma postura que escuché yo hace unos años, que era, por un lado, desde ya esta aclaración que haces vos, que es no negar, si dice nosotros no tenemos problemas, si hay que colaborar con el pueblo, el tema es que nosotros queremos saber, como quieren cualquiera, profesional o no, qué hacen con nuestra plata y a dónde va. Y queremos saber si ese es el lugar donde nosotros es el mejor lugar para poner. Porque por ahí es mejor ayudar a desarrollo social, ayudar a otra cosa, y la promoción, esta promoción turística que, como vos bien decís, no es tan tangible, es muy difícil. Ese era uno de los puntos también de discutir. Me parece, insisto, que el turismo, sin ninguna duda, es uno de los ejes centrales de nuestro pueblo, del movimiento. Por desgracia o por gracia es así, ojalá empezaran a... Pero pareciera que vamos por ese lado. Perdón. ¿El proyecto es el mismo que había presentado el Ejecutivo anterior? Es el mismo, sí. Creo, se ha modificado, pero en esto, en la discusión de fondo, es lo mismo. Si los profesionales sí o no. Los profesionales sí o no. ¿Y la posición del movimiento en aquel momento era distinta a la de ahora? No, porque siempre fue, digamos, por lo menos en lo personal teníamos opciones diversas. ¿Cómo justificaba Raguso, que es contador, experto en finanzas públicas, cómo justificaba Raguso la aplicación a los profesionales? Él era un defensor acérrimo de esto, y él decía que les parecía que sí, que podía hacer. Que podía hacer y que debía hacer. Esto era así, ¿me acuerdo? ¿Carlos? No, yo insisto que más allá de la interpretación siempre hay dos bibliotecas, como se dice siempre en esto. Yo creo que hay que buscar, en este sentido, hoy se habló mucho en el Consejo el tema de la oportunidad. Creo que también el eje está puesto en eso. Entendemos cómo está el Ensatur hoy, que busca, digamos, hacer un efecto cascada para tener un poco más de presupuesto para la promoción, ya con los que hoy actualmente pagan. Yo creo que hay que cambiar el eje, digamos, porque si uno se estanca en la viabilidad de uno de los profesionales, caemos en un callejón sin salida, a mi entender. Lo que hay que entender es qué predisposición tienen los profesionales, que en una charla abierta uno puede justificar el beneficio que logran por el turismo, decir cómo aporto yo al concepto San Martín de los Andes como producto turístico. Hablábamos otra vez, Las Lajas, por ejemplo, sí necesita una gran promoción, una gran promoción. No digo que la promoción, no soy especialista en turismo, mucho menos, ¿no? Pero digo, San Martín tiene una concepción de producto que por supuesto hay que seguir difundiéndolo.
pero en todo caso es otro. Me parece que la estrategia, si se quiere, tiene que abordarse desde un lugar, desde un compromiso ciudadano para fortalecer el turismo, y no estrictamente decir a este sector quiero cobrarle porque yo estoy pensando en un psicólogo, por ejemplo, en un sociólogo. ¿Se entiende? Digo, por eso creo que la tasa hay una distancia entre la tasa en sí misma y un psicólogo. Por eso creo que sería muy forzado querer seguir ese camino. Sí, yo tengo perdón. No, digo, me estaba acordando que una de las discusiones antes de esto es también la famosa habilitación comercial, ¿no? Si un estudio de arquitectura no debe tener una licencia comercial, una habilitación y pagar como paga un almacenero. Claro, pero ahí sí es bastante más vidriosa la cosa, porque hay jurisprudencia de la Corte Suprema respecto de si los profesionales, si las profesiones liberales deben ser consideradas, cuándo deben ser consideradas un emprendimiento comercial, cuándo son, digamos, ahí la discusión ya está bastante más resuelta porque hay bastante más fallo de la Corte Suprema y demás. Pero lo que digo es, vuelvo a un punto, ¿no? Separando lo político de lo que podríamos considerar, entre comillas, argumento técnico, ¿sí? Entre comillas, porque, digamos, lo técnico finalmente siempre se subordina a lo político, por lo tanto es relativo plantearlo en esos términos, pero bueno, pongámoslo sobre la mesa en esos términos. Digo, lo político está claro que la sensación que hay es que hay que definir si el Ensatur es un instrumento que valga la pena sostener. Tiro un dato sobre la mesa. San Martín de los Andes tiene 6.000 camas aproximadamente, poco más, poco menos, tiene 6.000 camas. Si le agregamos las que vienen por el sector inmobiliario, podrán ser 9.000 camas, 10.000 camas con toda la furia. Es decir, tiene menos camas que habitantes. Ese es un primer dato. Por lo tanto, la primera sensación que tenés es que en la ecuación la actividad turística no sostiene al pueblo. Es una parte importante de la economía del pueblo, sin duda, pero no es el sostenimiento del pueblo, no es como otras localidades donde vos tenés 3.000 habitantes y 22.000 camas, por mencionarlo de alguna manera. Digo, estas definiciones me parece que nos pasan de largo cuando discutimos esto. Me parece que es un buen momento para discutir esto. Por lo tanto, para discutir si tiene sentido o no tiene sentido el sostenimiento del Ensatur. Desde luego que desde mi perspectiva, por supuesto que tiene sentido y lo aclaro de entrada. Pero digamos, me parece que es un buen momento para discutir esto, para aprovecharlo como elemento disparador de otras reflexiones. Yo creo, perdóname Fernando, pero lo del Ensatur, por ejemplo, ¿qué es el Ensatur? ¿Para qué? Una cosa es para qué se creó en su momento el Ensatur y para qué podría servir hoy como herramienta fundamental. Yo siempre digo, el Ensatur tiene sentido si está sentado Chapelco, por ejemplo, en la mesa, si están sentadas las comunidades, si está sentado para diagramar no solo la promoción, sino la planificación del turismo, que por ahí no es exactamente lo que dice la ordenanza de creación del Ensatur. Ahí está, ¿no? Pero no importa. Ahí está. Bueno, pero por eso... ¿Qué es el Ensatur hoy? Si es un espacio de participación del sector turístico o de los distintos actores comunitarios, o es un espacio para multiplicar la promoción de la ciudad. Esa es una definición que hay que darse. Si tomamos la ordenanza, es un espacio para digamos, la promoción de la... Ahora, también debe ser un foro de discusión de las políticas turísticas. Que yo creo que debe ser eso, porque aparte, hoy por hoy, si no, vos tenés, y creo que en los últimos años se ha visto claramente, que no hay una buena coordinación de políticas con, por ejemplo, el CERRE, que de ninguna manera se puede desconocer, con lo que está pasando en el pueblo. Y de la manera más amigable y más de consensuar políticas de turismo, evidentemente el invitado, no digo de honor, pero el invitado infaltable en esa mesa tiene que ser el representante del cerro. Eso es lo que pensamos nosotros, porque si no, quedás con la mitad del vaso. Tengo la sensación de estar un poco más amigos con Chapelco, después de algunos años en los que hubo bastante distanciamiento, me da la sensación de que hay algunas proximidades un poco más concretas. Respecto del otro tema, de la otra vertiente de análisis, y se los expongo en tono de pregunta también, particularmente a usted, Carlos, lo siguiente: es cierto que digamos, no se puede grabar, digamos, entraría dentro de los límites de la constitucionalidad forzar la aplicación de de un servicio no tangible
más bien difuso a las profesiones liberales, digamos. Esto es, pero en ningún lado dice que, digamos, que en las constituciones dicen que no se les puede aplicar una tasa a los abogados, a los contadores, a los médicos, etcétera. Digamos, la tasa está fuera. La discusión generalmente se ha dado por el lado de ingresos brutos, en lo que tiene que ver con la aplicación, digamos, de si están grabados o no están grabados. Generalmente las discusiones se dan por el lado de ingresos brutos, incluso hubo en rentas en Buenos Aires en 2005-2006 una discusión bastante fuerte sobre este tema, no sobre la tasa de promoción turística, sino sobre cómo aplicar el tema de ingresos brutos a los profesionales y demás. Hay algunos antecedentes en ese sentido. Lo que quiero decir es que no es que sea todo tan claro, tan blanco sobre negro. Daría la sensación de que hay materia de discusión, de que hay interpretaciones bastante flexibles. Por eso planteaba qué dice Raguso en particular. No es que lo tome como una autoridad, pero en rigor lo es. De hecho fue el autor del proyecto. ¿Cómo planteó Raguso el hecho de que las profesiones deben ser o pueden ser alcanzadas por la tasa? Porque me parece que también ahí hay una vertiente para analizar. De todas maneras, da la sensación de que la determinación va a ser más bien política, no tanto técnica. No sé qué piensan ustedes del MPM. No, yo creo que por supuesto que lo político siempre termina definiendo las situaciones, eso no hay ninguna duda, siempre y cuando tenga una buena base de sustentación, ¿no? Me parece que eso también, porque si no valdría todo y no, la Argentina ha tenido malas experiencias con ideas, digamos, alocadas que después, digamos, no solo no tenían peso jurídico, sino que además no tenían sustento de ningún sentido, ¿no? Yo creo que en este caso hay que buscar otras alternativas. Creo que la tasa no es la alternativa, pero en eso estoy convencido, porque no le veo, no lo puedo comprender de cómo se puede aplicar. Perdón, ¿sería la tasa aplicar, extender la base imponible de la tasa, o la tasa en sí para todo el mundo? No, la tasa a los profesionales. Y en segundo lugar, digamos, otro tributo que existe es la contribución. Hay que pensar una alternativa desde otro lugar. Como si lo que se busca es lograr promoción turística, tenemos que ir por el camino de lograr que tengamos los recursos para hacer la promoción, no ir por el camino que no tenemos salida. Yo no encuentro salida en el tema de la tasa, no lo digo, y creo que eso le da fuerza política hasta el tema, porque una cosa es que así, bueno, estamos cerca, pero si uno lee los dictámenes de todos los colegios, no solo del colegio de abogados, todos los colegios han sido muy claros con la postura, y ninguno dijo no queremos pagar nada porque nosotros. Entonces digo, frente a eso que ya es un hecho consumado, donde se han manifestado, se han expresado, nosotros creemos que desde el Consejo tiene que surgir una alternativa para encontrar que las dos partes, en este caso hay que buscar que las dos partes Cuando usted dice contribuciones, no se refiere al sentido mundano de la palabra contribución, sino al sentido municipal de la palabra contribución. Sentido municipal de la palabra. Que es un aspecto tributario, digamos, las contribuciones, como son las contribuciones, los cánones, las mejoras. Digamos, creo que ahí, por ese lugar me parece que podemos estar más cerca de buscar como un instrumento. Un instrumento legal, que estamos más cerca que la tasa, por ejemplo. Bien. La pregunta es ¿de qué cifra estamos hablando? Hoy son 20.000 pesos mensuales lo que recaudan en ese punto. 30.000. Bueno, entre 20 y 30, pongámosle. Y lo que se plantea es un aumento en el orden de llegar a los 90.000 mensuales. Sí. Bravo. Claro, es triplicable, claro. El tema también acá es... Pero perdón, Emilia, convengamos que los 20.000 o 30.000 pesos es absolutamente nada. Nada, ni en teléfono. No, bueno, de hecho creo que había 3 profesionales trabajando en el Ensatur, 2 tuvieron que dejar de trabajar, entonces ya, por eso digo, hay que redefinir qué es el Ensatur y si realmente se quiere, porque si no es un contrasentido, ¿no? Claro. Decimos queremos promocionar... Tener una herramienta sin medios tampoco tiene demasiado sentido. Como decir que es lo más importante y después no va por ahí. ¿Por dónde van las discusiones en el deliberante? ¿Todos participan de estas, digamos, dos vertientes o hay matices entre los distintos bloques? Tuvimos una plenaria con Salvador Bellido y con el secretario de Hacienda, estaba también. Estuvo Hacienda, sí. Estuvo Hacienda. Después tuvimos discusiones, pero en la comisión.
y bueno, y todavía lo vamos a seguir discutiendo, ¿no? Sí, digamos que hay como estas dos posturas en general. Otros, hay legislación comparada, normativa comparada con Tierra del Fuego, Bariloche, algún otro municipio turístico que tenga ente turismo, no sé, se me ocurre Mar del Plata. No, yo no he visto que en esta línea, ¿no?, de cobrarle una tasa a los profesionales. A los profesionales no lo he visto. Bien. No. A mí también quiero decirte una cosa, a mí me hace un poco de ruido lo contrario a lo que se está planteando acá, ¿no? Es decir, está bien, los profesionales no, los de las licencias comerciales sí, y vuelvo a Chacra 30, y vuelvo a Chacra 4, y vuelvo a la Islita, y vuelvo al Arenal, y digo, en realidad que esta gente sostenga el Ensatur es medio loco, ¿no? Me parece, no le veo la relación de la señora. Pero hoy por hoy, ¿quién sostiene el Ensatur, digamos? Todos aquellos que son, todos aquellos que tienen licencia comercial. Todos aquellos, alcanzados de la misma forma, con la misma... No, de la misma forma no, pero igual, no es de la misma forma, seguramente en los profesionales tampoco sería de la misma forma, no, claro, porque hay algunos que están directamente ligados, otros no, pero igual a mí me hace ruido esto, ¿no? Porque digo, la verdad... Sí, hay una sensación de injusticia que el que tiene un kiosco en el Arenal pague y no pague un profesional. Porque... La visión macro, digamos, sería no es justo que un kiosco en el Arenal aporte para la promoción turística y un profesional no. A mirada general, una mirada común de un vecino, dice: yo tengo un kiosco en el Arenal y contribuyo con esto. Aparte, lamentablemente vivimos en un estado donde generalmente desde los ejecutivos no te dan demasiadas explicaciones en qué se gastan o no te dejan participar, porque supongo yo que si al kiosquero del Arenal le explicamos que vienen más cantidad de personas por algo que ha hecho el municipio o por un plan de promoción que ha determinado, o de pronto vos preguntar, como nos ha pasado a nosotros, hablar con gente de turismo y decir hacia dónde se apunta, para ver cuál es la racionalidad. Porque de pronto hay veces que tenemos temporadas buenas porque es la tendencia natural. Entonces, digo, si la Secretaría de Turismo tiene un plan promocional y dice, bueno, vamos a apuntar a México, por decir algo, y vos después, cuando termina la temporada, te encontrás con que vinieron 2.000, 2.500 mexicanos que antes no venían, bueno, tiene un sentido lo que han hecho. Generalmente está esa nebulosa de que el común de la gente no sabemos cuál es el objetivo, hacia dónde se dirige o hacia dónde se promociona un destino, por ejemplo. Después hay una cosa concreta, pienso, ¿no? Es cierto, los vecinos de la Vega Maipú, los vecinos de cualquier barrio, son beneficiarios no directos, pero hay más trabajo, teóricamente, hay más empleo de temporada, hay más actividad en las cabañas, actividad en la hotelería. Pero la realidad es que si uno se pone a hablar con los vecinos y las vecinas que trabajan en temporada, los beneficios que tienen, bueno, cuando son malas temporadas son malísimos. Son malas para todos. Son malas para todos y para ellos especialmente, porque son los pocos pesos que se pueden ganar de más en la parte de laburo. Pero cuando son muy buenas, tampoco son muy buenas para ellos. Porque ni los blanquean, ni le aumentan los sueldos, ni... digamos, es una definición del capitalismo. No hay mucho más que avanzar. La famosa plusvalía que hablábamos. No hay mucho más que avanzar allí. Si les parece, hacemos un corte y cuando nos volvamos a encontrar introducimos otro elemento en la amena charla que estamos teniendo con Emilia Otarani y con Carlos Zanoniti. Pero quisiera concluir este bloque diciendo algo, y es lo siguiente. Hay algunos aspectos de las tasas municipales que son definitorios. Algunos los tirábamos aquí, es decir, la tangibilidad del servicio, es decir, que vos sepa que hay un servicio público que se está prestando, que ese servicio público sea individualizable. Pero además, hay otro elemento, que se sepa cuál es el costo del servicio, para determinar cuál es el pago que tiene que tener el contribuyente por esa tasa, digamos. En general, no lo digo por el municipio de San Martín de los Andes, esto es en general en casi todos los municipios del país, hay más de 2.400, 2.500 municipios en todo el país, y esto le cabe a la mayoría. En general, los municipios no saben el precio
el precio, el justiprecio del servicio que prestan en general. Digamos, lo que hacen es la cuenta salarial, es decir, y tengo tanta gente en tanta actividad, tengo por ejemplo servicios públicos de residuos, la recolección de residuos, claro, que por allí es el más fácil, digamos. Tengo tantas horas hombre, etcétera, etcétera, tomo digamos, hago las cuentas pertinentes y tengo un resultado. Pero además tengo la amortización de los camiones, el gasto de la cubierta, el aceite, etcétera, etcétera. En general, los municipios no hacen esta cuenta, o la hacen bastante endeblemente. Esto no es una presunción mía, hay bastante materia escrita sobre esto. En el año 97, el Yeral Comahue hizo un estudio sobre municipios en el que estaba incluso San Martín de los Andes, y una de las conclusiones de los municipios de todo el corredor, digamos, Río Negro y Neuquén, era precisamente este problema, que los municipios no sabían el costo de la prestación de sus servicios, o en todo caso tenían confusión respecto del costo de la prestación de sus servicios. ¿Por qué digo esto? Porque así como debemos saber quién tiene que pagar y quién no tiene que pagar, creo que también tiene derecho el contribuyente de saber qué es lo que está pagando y cuánto sale. ¿Sí? Hacemos una pausa.